El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Es un solo versículo el que vamos a leer. Y bueno, el apóstol Pablo le da unos consejos al joven pastor Timoteo. Él estaba viviendo un periodo de cierto desaliento por diferentes razones, y él le empieza a hablar y a la vez como contarle lo que Pablo era en la obra del Señor, ¿sí? Porque nosotros vemos a un Pablo muy activo, muy trabajador, alguien que llevaba el Evangelio y ganaba muchas almas para Cristo, pero ¿qué lo definía Pablo internamente? ¿Qué acciones tenía Pablo en su interior? ¿Qué pensamientos tenía que lo conducían a tener ese tipo de respuestas? ¿Sí? Bueno, acá vemos algunas de ellas, pero hoy solamente vamos a meditar en una. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, este versículo nos habla de dos profesiones, ¿sí? El militar y la persona que tiene una vida de negocios en este mundo, ¿no? Por un lado, los militares que se entrenan para el momento de la guerra, para el momento de la batalla. Ellos todo lo que hacen es un preparativo por si en algún momento tengan que jugarse la vida. Lo saben bien. No solamente cuando hablamos del militar, estamos hablando de la policía también. Todas las fuerzas de seguridad se preparan para la confrontación. Y la persona de negocio, ¿para qué se prepara? Para generar mayores ingresos, para tener más ventas, para comprar mejor y así vender mejor, para que le vaya bien en las cosas de la vida. No está planeando ni pensando que en algún momento va a tener una confrontación cuerpo a cuerpo donde su vida estaría en juego. No piensa, o tal vez no es el ideal de pensamiento, en la portación de armas, ni tener que enfrentarse con una persona hasta quitarle la vida a la otra persona. No le pasa eso por la cabeza, porque en su mente está el negocio, vender, generar más dinero, comprar más para volver a vender, y así, ¿no? Ir creciendo económicamente. Entonces, las dos tareas son opuestas casi, ¿sí? Uno está pensando en el momento en que tiene que jugarse la vida, y el otro está pensando cómo hacer para que su vida sea mejor, tenga más dinero, tenga un mejor pasar económico. Por eso Pablo dice, bueno, ninguno que milita, y está hablando de nosotros, lo que servimos al Señor. Nosotros estamos en una milicia espiritual. Estamos peleando una batalla en el Señor, una batalla espiritual. Nos estamos preparando, y de hecho estaría bueno que cada uno lo vea así, para enfrentar una batalla contra aquel que un día nos tenía gobernados, que era Satanás. Nosotros éramos propiedad de Satanás por causa de nuestros pecados. El diablo nos gobernaba y nos dominaba. Pero vino Cristo, pagó por nuestros pecados, y entonces Satanás no tiene dónde agarrarse. Somos libres, ahora somos del Señor. Y tenemos una militancia, un servicio al Señor. Y eso comprende todos los órdenes de la vida. Puede ser el servicio social, la atención de las personas en necesidad, pero sobre todo la batalla espiritual. Ese espíritu que nos gobernaba va a volver para querer gobernarnos como antes lo hacía. Y allí se genera una batalla espiritual. Aquel que milita, aquel que ahora está en el reino del Señor,
tiene una batalla sí o sí y tiene que prepararse para esa batalla. Tiene que vivir su vida con total normalidad, hacer lo que todas las personas en la vida hacen, trabajar, tener una familia, en fin, comprar las cosas, cortar el pasto si lo tuviera, pintar la casa si tuviera, en fin, todo lo que todo el mundo hace, pero no debe olvidar que hay una batalla y la tiene que enfrentar. Por eso dice acá, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Porque el que está en los negocios de la vida no está pensando en la batalla. Está pensando en generar más ingresos que le va a producir mayores beneficios. Y esos beneficios le van a dar a esa persona un estándar de vida mejor que el que tiene. Y esa persona va a estar pensando de qué manera va a gastar el dinero que ha generado por los negocios de la vida. Y entonces pasa lo que este mundo nos enseña, que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, generar ingresos y gastarlo, disfrutándolo, para generar más ingresos a otros que trabajan de eso, del turismo, del confort. Y entonces toda una rueda económica. Para este mundo lo importante y el centro es el dinero. Vos tenés que trabajar para generar dinero y disfrutar con ese dinero que genera más dinero. Y tiene que ser así, todo genera dinero, todo genera dinero. El mundo se mueve por el dinero. Y nosotros, ¿en qué mundo estamos? En un mundo que piensa en el dinero. Hay muchos cristianos que viven así. Están pensando en esa rueda. Yo hice esto, logré esto y voy a preparar a mis hijos para que mis hijos me sigan y potencien lo que yo hice. ¿Y dónde está la batalla espiritual? Y la milicia en la cual el Señor me enroló, la batalla que tengo que enfrentar contra Satanás, ¿o será que me he librado de un demonio que me atacaba y me gobernaba y me estoy haciendo esclavo de otro demonio, el amor al dinero? Por eso dice acá claramente, no te enredes. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús nos ha llamado a pelear la batalla de la santidad, de la espiritualidad, la batalla de estar juntos y defender a la iglesia, al pueblo, a los hermanos, vencer a ese espíritu, a esos espíritus, para que las ciudades queden libres y así las almas vengan corriendo a los pies de Cristo. Esa es la tarea del Señor. Pero el enemigo nos seduce y nos enreda. Nos comprometemos con montones de cosas que nos absorben tiempo, que nos absorben pensamiento y nos sentimos contentos de que estamos haciendo algo, que nos sentimos la satisfacción de ser alguien, sentimos que tenemos un valor, que somos importantes, que tenemos un lugar. Pero mi hermano querido, eso es todo un engaño del enemigo. Nosotros tenemos un lugar desde el día que Cristo nos transformó y nos hizo hijos de Dios. Y como dice en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos un DNI que dice que tenemos un número allá en el cielo y ese número nos acredita nuestra estadía eterna en aquel lugar. Desde ese momento ya somos importantes por lo que el Señor nos dio, y a partir de lo que el Señor nos dio, tenemos que caminar en pos de aquello que el Señor necesita que haga aquí en la tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para hablarles a otros del amor de Cristo, rescatarlo de las garras del enemigo y llevarlo
a la libertad en Cristo Jesús. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos sido rescatados de la angustia, de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de los conflictos, de tantas cosas en las cuales Satanás nos metió, y ahora estamos siendo esclavos de otro demonio que nos hace amar esta tierra, que nos hace amar vanamente nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestra figura, nuestra vida. Estamos pensando en tantas cosas y dejamos de militar para el momento en que tengamos que presentar la batalla. Pablo le dice, mira, Timoteo, nosotros peleamos otra batalla. No es la que este mundo pelea. Nosotros peleamos la batalla de Jesucristo a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Para qué nos tomó el Señor? Para presentar una batalla, para luchar y para vencer. Pero enredados en los negocios de la vida, envueltos en montones de cosas triviales, cosas superfluas, cosas que lo único que hacen es absorber nuestro tiempo, nuestra vida, y cuando pasan los años miramos para atrás y no hicimos nada. Lo único que estuvimos haciendo fueron cosas que apalearon y absorbieron nuestro tiempo, nada más. Pero de ninguna manera peleamos la buena batalla. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. Él hizo lo que tenía que hacer. Toda su vida le sirvió al Señor. No se enredó nunca en los negocios de la vida. Él entendió muy bien que él no era parte de los negocios de la vida. Él era parte de otro servicio y de otro rey al que tenía que servir. Y por esa razón los cielos se abrieron cuando Pablo ingresó allí. Vamos a orar en este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos has enrolado en una batalla que va a traer, Señor, grandes réditos para el reino de Dios. Señor, reprendemos todo espíritu de tentación que nos lleva a enredarnos en las cosas de la vida, Señor. Enredarnos absorbiendo nuestro tiempo en tantas situaciones, Señor, que no nos dejan ningún resultado beneficioso, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener sabiduría y discernimiento y caminar en tu perfecta voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.